nos apartamos de nuestro hermano, aun cuando el mismo camino andamos, hay una pared que está alejando a mi hermano de mí. Pero a mí no me importa de qué parte del mundo tú seas. Si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano. Sí, el amor que nos une es lo que quiero ver en ti, y juntos triunfaremos. Y todo el mundo verá, sí, verá que tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza si juntos trabajamos. Siempre que hay amor, venceremos. El día viene cuando seremos uno, y en una grande voz todos juntos proclamaremos que Cristo, que Jesucristo es Rey. Se oirá en toda la tierra, temblarán las naciones, y todo el mundo verá, sí, verá que tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza si juntos trabajamos. Siempre que hay amor,
¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Es un placer de vuelta poder estar con ustedes celebrando esta reunión. Gracias a Dios porque nos ha bendecido. Amén. El día de hoy nos hemos levantado y tenemos un hermoso día. Y bueno, y lamentablemente tenemos que seguir celebrando nuestra reunión de esta manera, ¿vio? Pero así lo habrá querido el Señor. Entre tanto que podamos hacerlo, ¿me entiende? Entre tanto que podamos estar juntos, ¿sí? Aunque estemos todos en nuestras casitas así, pero a estos medios que tenemos, la tecnología, que podemos estar juntos para pasar un momento alabando al Señor, créanme que es maravilloso. Así que eso lo es para nosotros, ¿sí? Estamos muy contentos, bendecidos acá con Alejandrina, que el Señor nos ha dado vida, nos ha dado salud. Y Él nos ha provisto todo. Estamos muy bendecidos, gracias al Señor. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes un trocito de la palabra. Cuando llegaba el hermano Luis, justamente le decía que nosotros anoche tuvimos la bendición, así que vimos algunos hermanos de acá de la iglesia también, que estaban compartiendo así virtualmente también una reunión que era de la Comisión Nacional de Jóvenes de nuestra institución y también de la Zona 1, ¿sí? Estaban más bien la comisión a nivel nacional, pero fue organizada por la comisión de la Zona 1, digamos, de acá del Comahue, así que gracias a Dios, ¿sí? Nosotros en esa comisión tenemos a la hermana Belén, que está trabajando, que Dios pueda bendecirle mucho. Amén. También, sí, anoche estaban celebrando esa bonita reunión en la que también estuvo participando el obispo de nuestra iglesia, así que fue muy bonito poder compartirnos. El Señor nos entregó una palabra ahí también a través del pastor de algún lugar de Buenos Aires, ¿no? El pastor de Miramar. De Miramar, el Pablo Misoni se llama el pastor, y trajo una porción de la palabra que nos bendijo. Creo que fue el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Ese texto él leyó y habló en su disertación o en la exhortación, más bien, habló acerca de Caleb, un hombre que seguramente ustedes también lo recuerdan a la luz de la palabra, ¿no? Pastor Daniel, fue que predicó. Amén. Bueno, pero fue la palabra que nos trajeron anoche, ¿sí? Lo más importante fue que nos entregaron la palabra. El portador por ahí vio que no, claro que es lindo cuando nosotros escuchamos a diferentes personas. Tal vez en el caso de ustedes, que en este tiempo nos toca a Alejandrina y a mí estarles llevando permanentemente una porción de la palabra, pero no somos nosotros la gente importante. Lo importante es que usted reciba la palabra, el alimento espiritual, ¿sí? Y hablando del hermano Luis, yo anoche lo llamaba, o sea, más bien, él me llamó para comentarnos para arreglar el horario de hoy, que iba a venir a grabarnos para poder entregar así la palabra. Y yo anduve todos estos días, créame que andaba reflexionando en esto de que en tiempo de pandemia tuvimos muy poquitas reuniones así presenciales. Muy poquitas, fueron 6, 7 reuniones, ¿cuántas fueron? Muy poquitas, ¿veo? Y a ver, a mí en lo personal me bendice mucho hacerlo así presencial, porque, no sé, es como que uno absorbe todo, parece, ¿no? Es más difícil así en la vida que lo estamos haciendo ahora, virtual, así. Pero bueno, siempre nos bendice una porción de la palabra. Y en aquella ocasión, cuando el predicador nos hacía notar, o nos dijo así, a modo de poder, de reflexionar, digamos, ¿no? Decía que había visto que en internet, por ejemplo, el texto más buscado en internet había sido en este tiempo de pandemia, Isaías 41, versículo 10. Y yo en todos estos días andaba reflexionando en eso y decía, ¿habré oído bien? ¿Será ese el versículo? Sabía que era Isaías, ¿sí? Y pensaba que podía ser uno de los que más conocemos, ¿vio? Que es el capítulo 40, ya al final, cuando nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna.
por ahí. Y no, y era el 41:10 justamente. Y dice que ese es el texto que más se ha buscado en internet en tiempos de pandemia. Y eso me llevó a reflexionar, porque entiendo que si en internet se ha buscado un texto de la Biblia, los que buscan generalmente somos gente cristiana, que conocemos de la Biblia, ¿me entiendes? Entonces, y me hace pensar en esto. A ver, ¿qué quiere que le diga? Es mi observación. A lo mejor la suya es otro punto de vista, pero yo veo en este tiempo de pandemia que más allá, veo, de todo lo que significa y el hecho de estar encerrados así y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entiendo que lo que más está influyendo así en el ser humano es el miedo. Realmente, hay mucho miedo, mucho temor. Hay gente que tiene miedo de salir a la vereda. Gente que tiene miedo de ir a tirar la basura. Tiene miedo. Y esto no lo digo por gente así, digamos, por toda Lamentablemente, esto está pasando en la gente cristiana también. Habemos muchos cristianos que también nos está un poco embargando el miedo, ¿no? El temor, y pensamos en esto y en aquello. Y justamente eso me llevó a reflexionar, cuando le preguntaba anoche al hermano Luis, ¿cuál era el texto que es el que más se ha visto en internet? Y él me decía, es ese, Isaías 41, versículo 10. Y hoy ya lo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Capaz que sea un momento en el que usted justamente tiene mucho temor, mucho miedo. Hay muchos casos que usted también los debe conocer, porque aparte de usted, aparte de mi persona, vemos así en nuestros compañeros por ahí, sí, en nuestros vecinos por ahí, en algunos de nuestros familiares, sí, que estamos así asaltados por el miedo. Y hoy yo quiero compartir este texto, sí, que es tan conocido también, aunque, digo tan conocido, generalmente me decía el hermano Luis, uno podría llegar a pensar que puede ser alguno de los salmos, ¿vio? El Salmo 91, por ejemplo, que los chicos en aquella ocasión que recuerdan ustedes que en el mes del niño comenzaron a leernos todos diferentes textos, y uno de los que más leyeron era del Salmo 91, algo así, ¿vio? Y uno podría pensar que esos sean los textos más buscados. Sin embargo es mire, que dice así en el nombre del Señor, Isaías 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es palabra de Dios. Y es hermoso saber que tenemos un Dios todopoderoso, maravilloso, que Él nos está hablando hoy y siempre, y nos dice, no temas. Escuchaba a otro predicador de la iglesia en otra ocasión, en otro mensaje, que decía que había un no temas, como era para cada día, ¿sí? Cada día de cada mes tenemos un no temas. Y digo en esto, qué maravilloso que los cristianos podamos tener la bendición de tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Porque esta es nuestra hoja de ruta. Esta es nuestra guía todos los días, ¿sí? A ver, yo digo hoja de ruta y hoy los chicos podrán decir un GPS. Es la que nos dirige en el camino, la que nos dice cuando nos estamos equivocando. No vayas por ese lado. Este es el camino. Amén. Y digo, esta es nuestra hoja de ruta. Y qué maravilloso que podamos nosotros tener esa bendición, ¿me entiende? De tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Amén. Y justamente cuando el ser humano tiene problemas, cuando se siente solo, cuando necesita consuelo, cuando
cuando quiere ayuda, como en este tiempo, en el tiempo del miedo. Hoy vamos a hablar de esto, del miedo, sí, del temor. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Vamos a la palabra, no nos queda otra. Porque es la palabra la que nos infunde aliento, nos da fuerza, hace que nuestra fe se aumente, ¿sí? Amén. Sea mayor nuestra fe. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener las Sagradas Escrituras. Amén. Y meditando en eso, porque créame, que no es nada más como nosotros decimos la gente que no tiene al Señor, tiene tanto miedo. Hoy a muchos cristianos también los asalta el miedo, el temor a lo que va a pasar, al temor al día de mañana, qué es lo que puede pasar con esta pandemia. Por eso que se buscan tantos estos versículos como este, que es el más buscado en todo el planeta, digamos así, ¿me entienden? Y es una palabra tan poderosa que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré, Así es. siempre te sustentaré Amén. con la diestra de mi justicia. Amén. Es decir, un no temas, no tengas miedo. A ver, en este tiempo, mire, créame, que aparte de los cristianos de tener un momento más para reflexionar en nuestras casas, de poder orar en nuestras casas, de poder tener un momento de intimidad con el Señor en nuestros hogares, así en familia. En el caso nuestro estamos mi esposa y yo, nada más aquí en casa. Y bueno, tenemos la posibilidad justamente esa, ¿no? De escudriñar lo que dice las Sagradas Escrituras. Y pensaba en esto, ¿no? Y viendo, algunos hemos ocupado el tiempo como nos ha pasado en ocasiones a nosotros también, que tenemos algún momento en el que vemos un documental así con nuestros nietos, ¿sí? Nos gusta mucho eso de los animales y todo eso. Y sabe que una de las cosas que vimos hace no mucho tiempo atrás, que mi nieta me decía, yo le tengo miedo a eso, le tengo miedo. Pero veíamos que un señor que andaba en la selva y fue picado por una serpiente, le pusieron un suero, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿vio? Pero dice que es a base del mismo veneno de la serpiente, ¿sí? A base de eso, antiofídico, algo así, creo que se llama un suero antiofídico, algo así escuchamos, ¿sí? Y decía, porque ese mal, la picadura de esa víbora se cura justamente con el veneno de la víbora, ¿sí? Seguramente trabajaba y todo eso, ¿vio? Y yo reflexionando en esto del temor, ¿vio? Del miedo, iba a la palabra del Señor para poder compartirle a usted, mi querido amado hermano y hermana, que realmente tenemos la posibilidad de tener, como les decía, la Escritura en nuestras manos y buscaba ver cómo es esto respecto del miedo, cómo lo podemos vencer, yendo al Señor y pidiéndole ayuda. Y la ayuda viene a través de su palabra, no hay otra. Él nos hace ir a su palabra. Y mire lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 19, el versículo 23. Mire lo que dice. Dice que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Fíjese. Y yo pensaba en ese documental que habíamos visto con la nieta, que la picadura de la serpiente era curada con el mismo veneno de la serpiente. Y estaba pensando en ello, ¿no? Cómo vencer el temor. Y sabe que el mejor antídoto, el mejor remedio para el temor, a la luz de la palabra, me dice que es el temor. Pero el temor de Dios, el temor de Dios es el mejor remedio para vencer el miedo, el temor que tenemos hoy todos. Porque mire, esta palabra es muy clara, amados hermanos, y dice que el temor de Jehová es para vida. Dice así, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Reposo. Si queremos tener reposo,
que todo lo contrario, amados hermanos, a la excitación que produce el miedo, todo lo contrario, el reposo, estar tranquilos, estar en paz, estar quietos, el reposo. Si queremos tener reposo, el temor de Dios tiene que estar en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que es el temor de Dios? El temor de Dios es que nosotros, ustedes y nosotros, rendamos nuestra vida a Dios, que cada día nos separemos del pecado, ¿sí? Que vivamos o busquemos la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y también nos dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y nosotros decimos y nos tomamos una palabra del mismo Jesús cuando dice, santo no hay ni aún uno, solo mi Padre que está en el cielo. Pero nosotros vamos en camino, o tenemos que todos los días tratar de buscar esa santidad, esa comunión, unión con el Señor, separarnos del pecado, vivir solo para Dios, que el temor del Señor esté en nuestro corazón. Porque si el temor de Dios está en nuestra vida, querida iglesia, nosotros vamos a vencer el temor, el miedo. Ya no pensaremos, ay, que esto y aquello, y que la vacuna, y que quién se la pone, que a mí no me la dan, que... No, tranquilo, tengamos reposo. La palabra acá es muy clara. En este libro del Proverbios, capítulo 19, le dice, versículo 23, dice que el temor de Jehová es para vida. Eso es. Si tenemos el temor del Señor en nosotros, es para vida. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Gloria a Dios. Nos está hablando la palabra a nosotros. Dice, no será visitado de mal. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Entonces, ojalá que usted y yo procuremos. A ver, yo digo, a ver, el mejor sinónimo de temor de Dios es santidad. Sinónimo. Temor de Dios, santidad. Santidad, que es lo que es apartarnos del pecado, vivir para el Señor, hacer la voluntad de Dios, que Él habite en nuestras vidas y que Él haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Y mi esposa el otro día decía un texto de la palabra que por ahí nosotros no lo decimos en todo el contexto, simplemente lo tomamos como texto, ¿no? Y decía, el Señor no nos va a colocar más carga que la que podamos llevar. Pues bien, creámoslo. Si el temor de Dios está en nuestra vida, yo creo que va a ser así. Y aunque tengamos que pasar por trances que a nosotros nos parecen, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué a nosotros nos vino a tocar justamente? Dios lo habrá querido. Pero sepa usted una cosa, lo que dice acá la palabra, que si nosotros tenemos el temor del Señor, dice que eso será para vida y el hombre vivirá lleno de reposo. O sea, nosotros estaremos quietos, estaremos tranquilos y no seremos visitados del mal. Ayúdanos. Aún cuando la situación nos parece que nos hace doler un montón, sabe que todo redundará en bendición. Sabe que todo tendrá que en un tiempo redundar para nuestro bien, porque así lo dice la palabra. Entonces tratemos, amados hermanos, de buscar esa santidad todos los días de nuestras vidas. Yo soy uno de los primeros que digo, yo quisiera reunirme en el templo, pero reunirme en el templo como lo hacíamos antes, ¿vio? Que cuando llegábamos nos saludábamos con un ósculo santo, con un abrazo. Y bueno, yo últimamente, nos conformamos al menos con vernos la cara, una partecita, porque teníamos que estar todos tapaditos así, ¿vio? Pero al menos era algo. Y desearía estar en la iglesia, pero tenemos que cuidarnos. Pero que ese cuidarnos no signifique que estemos llenos de temores, que acá, no, vamos a echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús, que el temor de Dios esté en nuestras vidas. Amén. Y si así lo hacemos, todo va a redundar para bien. Amén. Aunque tengamos que esperar un tiempo, el Señor a su tiempo hará que seamos más que vencedores. Amén. Así lo dice la palabra. Amén. Y hablando con esto del temor de Jehová, fíjese usted que nos habla acá en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 7. Mire lo que nos dice. El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. ¿Sobre quién acampa el ángel de Jehová y los defiende? Sobre los que tienen el temor del Señor, el temor de Jehová. Entonces yo deseo eso, vivir en santidad, que el temor del Señor esté en mi vida, para que en verdad el ángel de Jehová acampe a mi alrededor y me defienda. Amén. Que Dios nos ayude, amados Amén, hermanos. sí, sí. ¿Ve que el temor se vence con el temor? ¿Sí? El miedo se vence con el temor de Dios. Que Dios nos ayude para que cada día el temor del Señor pueda estar en nuestras vidas. Y miren, en el capítulo 33, gloria al Señor, capítulo 33 de acá, del libro de los Salmos. Miren el versículo 18 lo que dice. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Palabra de Dios. Y la misma pregunta que recién. ¿Sobre quién acampa o sobre quién está puesto el ojo de Jehová para ayudarlo, para defenderlo, para cuidarlo y para darles vida y para suplirles las necesidades en tiempos de hambre? Sobre los que le temen, sobre los que tienen temor del Señor, Amén. sobre los que esperan solamente en el Señor. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Sobre los que esperan en su misericordia. Gloria a Dios. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Gloria a Dios. Y que Dios nos ayude Amén. entonces. Yo deseo que el ángel del Señor pueda estar sobre mi vida y sobre la suya también. Pero para ello tenemos que buscar la santidad, que el temor del Señor pueda estar en nuestras vidas, que cada día nos separemos del mal, del pecado y miremos solamente al Señor. Amén. Amados hermanos, ¿qué es lo que es vivir en santidad? Es justamente eso, apartarnos del pecado. Es decir, que se haga la voluntad del Señor. Y cuando nos viene algo a nuestras vidas, pedirle ayuda al Señor o la fortaleza para poder pasar ese momento. Pero todo es planeado o es la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que entender. Amén. Amados hermanos, ya no vivo yo, dijo el apóstol San Pablo, el Señor vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra del Señor. Entonces eso es lo que tenemos que esperar, ¿veo? Aun cuando, como les decía recién, las cosas por ahí no nos salen como nosotros queremos, porque acá la partecita del versículo 19 del 33 de los Salmos decía, para librar sus almas de la muerte. Mire, cuando dice para librar sus almas de la muerte, no está diciendo que no, la pandemia no nos vaya a matar, por decir de alguna forma, ¿vio? Como esto que se habla tanto hoy, porque a ver, alguien partió, alguien falleció, y lo primero que preguntamos, créanme que es así, yo lo hago. ¿De qué murió? ¿Lo mató el bicho? Decimos. ¿Y sabe qué? Los que temen al Señor van a ser librados, ¿sí? De la muerte, acá como dice acá la palabra, para librar sus almas de la muerte, ahí está. Nuestro cuerpo un día va a tener que dejar de existir acá en la tierra. Pero no morimos los cristianos, nos vamos con el Señor. Tenemos una vida eterna, con Él lo dice la palabra, para darles vida en tiempo de hambre también. No tengamos miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? Las puertas de trabajo se cierran, ¿qué va a pasar? No, el Señor nos sustentará, Dios proveerá. Cuando oramos, en la mesa, ¿sí? Y a veces a nosotros los mayores nos cuesta, ¿va? Y echamos mano a nuestros nietos, decimos, orá vos. Y a veces nos dan tan buenos ejemplos, nuestros nietos, nuestros hijos, ¿sí? Nuestros sobrinitos, ¿sí? Que unas oraciones hermosas hacen y ellos dicen, gracias Señor, porque no nos ha hecho faltar la comida. Y esa es la promesa del Señor, que no nos va a faltar nada. En tiempos de hambre Él nos va a suplir, ¿sí? Y cuando digo también en esta palabra que nos dice acá, ¿cierto? Que para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Justamente, y esto yo, quiero hablarlo así como familia también, porque en este tiempo
También nosotros hemos sufrido pérdida allí en la familia, ¿vio? A causa de todo esto que no se vuelve así, que han partido algunos con el Señor, pero tenemos la esperanza de que ellos, si bien su cuerpo físico ya no está con nosotros y que los extrañamos, ellos ya están gozando la vida eterna, ellos ya están con el Señor, ellos están mejor que nosotros, y ese hambre que nosotros tenemos y ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Esa necesidad, ¿de quién va a llenar el vacío que está acá adentro? ¿Sí? Por la ausencia de los seres queridos, el Señor lo va a llenar, Él, porque Él lo llena todo, Él suple todo. Dios nos ayude Amén. a vivir, a tener su temor en nuestros corazones para que podamos apropiarnos, porque estas promesas son para los que creen, Amén. son para los que buscan al Señor, no es para cualquiera, son promesas de Dios para nosotros. Porque dice el libro Eclesiastés, mire, Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 18, en la segunda partecita dice, en la segunda parte del texto, en la parte de abajo del texto dice, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Fíjese, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Entonces, ¿cómo no buscar la santidad? Ayúdanos. Venzamos con el temor del Señor todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús. Busquemos al Señor, miremosle solo al Señor. Vayamos a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Busquemos ayuda. Buscar ayuda en Dios es abrir la palabra, porque esto es palabra de Dios. Y ¿sabe lo que nos dice? Este es un texto ya conocido en todos los púlpitos, se predica, que la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces cuando leemos un trozo, un texto como esto de la palabra? Aumenta nuestra fe. Amado hermano, mi querida hermana, alimenta entonces tu fe. Y ¿sabes una cosa? Tu temor quedará anémico hasta morir. Yo lo creo en el nombre de Jesús, ¿sí? Aunque alrededor esté pasando lo que tenga que pasar, el temor de nosotros se va a apartar, porque el temor de Dios estará en nuestra vida. No tendremos ya más miedo. Que es muy distinto a decir, ahora hago lo que quiero porque yo tengo el temor del Señor. No, es hago lo que quiero, no. Porque si decimos hago lo que quiero, estamos haciendo lo que nosotros queremos y no es la voluntad del Señor. Así es. Andemos de acuerdo a los preceptos del Señor, de acuerdo a su palabra, vivamos todos los días de nuestra vida, hagamos su voluntad. Amén. Y entremos en la voluntad del Señor. Eso es vivir en santidad, tratar de vivir su palabra, experimentarla en nuestra vida, ponerla por obra. Amén. Que Dios te bendiga. Y eso tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los más chiquititos. Tenemos que recalcarles esto que realmente es maravilloso, porque siempre habrá una palabra del Señor para nuestro bien. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Que el Señor te colme de bendiciones. Yo no sé si hoy estabas justamente embargado por el miedo, que miedo a esto y a aquello. Busquemos al Señor. Vayamos a su bendita y poderosa palabra. Yo creo que fue el domingo anterior que hablamos un poquito y decíamos, también así como yo te decía, mucha gente busca en internet a ver cuál es el texto más buscado, y fue el que hoy compartí contigo. También uno escucha, veo en la radio y dice, quiero si me pueden leer un pancito de vida, dice. Y está muy bien, está bueno eso. Pero ¿sabes una cosa? Hoy que tenemos tanto tiempo, hoy que cuando tenemos que estar encerraditos en casa, ¿por qué tenemos que estar pidiendo si nosotros tenemos al alcance de nuestra mano? Señor. Hablamos nosotros las Sagradas Escrituras. ¿Sabes? Lo que veo en esto, perdón, capaz que yo por ahí me estoy metiendo en un terreno medio áspero, pero, a ver, generalmente los pancitos de vida, nosotros tenemos por aquí también un patito con unos, y son todos textos para bendición. Todo dice, nada te faltará, ¿vio? El Señor es mi pastor, nada me faltará, todo eso. O dice que Él nos va a dar, y todas cositas así, son hermosas y nos bendicen. Pero muy rara vez nos habla así, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte, por ejemplo.
Y a veces nosotros tenemos miedo de abrir la Biblia porque veo cómo sabemos. Yo digo porque antes nosotros hacíamos así y donde quedaba el dedo ahí leíamos. Y por ahí nos sale un texto que medio que nos da así, ¿vio? Decíamos, no, pero ese no era el texto que yo quería. Entonces hoy se nos facilita con esto de las FM. Gloria a Dios por todas las FM que entregan palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de tener nuestra Biblia en nuestras manos, busquémosla en nuestra casa. Leámosla nosotros. Meditemos, reflexionemos lo que el Señor nos habla. Y que el temor del Señor pueda embargar nuestra vida. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que el Señor te colme de bendiciones. Amén. No estoy en contra de las FM, ni de los programas que dan en la televisión. Al contrario, nos bendicen tanto. Mi madre me dice, a mí me gusta ver tal programa porque está una pastora que a ella le gusta, la pastora Mabel, creo que me dijo. Y es hermoso. Lo hemos compartido así, es muy lindo, ¿sí? Pero yo también, ¿sabes lo que he visto? Que en oportunidades que he llegado a mi casa, o a la casa de mi madre, entro y mi madre está con su Biblia en la mano. Y yo digo, mamita, ¿qué estaba haciendo? Y ella me dice, estaba leyendo un poquito la palabra de Dios. Claro, porque la tiene en casa. Y está muy bueno, ¿vio? Porque por ahí lo vemos en la tele o lo escuchamos en la radio y está muy bueno. Hay cosas muy lindas. Pero después está muy lindo también que nosotros pasamos a la Escritura. Porque como les dije recién, esta es nuestra hoja de ruta. Ojalá que esto hoy te sirva, ¿sí? Y que ese texto tan hermoso que hemos buscado vos y yo para que nos dé aliento o para tratar de vencer el temor que dicen, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Es palabra de Dios. Que también podamos meditar en este otro texto que yo también di lectura en este día para que vos puedas meditar también en este versículo, ¿sí? Amén. Y que puedas ver que realmente el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Que así sea. Entonces, para que eso ocurra en nuestra vida, para que el Señor nos defienda, para que sus ojos siempre están sobre nosotros para cuidarnos y para suplirnos en todas nuestras necesidades, el temor de Dios tiene que estar en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amados hermanos, que puedan tener una bonita semana, ¿sí? Y que, mira, si hoy estás en pie porque el Señor te ha ayudado, así que dale toda la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Amén. Dios. Ricas bendiciones, amados hermanos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en esta tarde. Gracias a Dios porque un domingo más podemos estar junto a ustedes. Amén. Que Dios los pueda estar bendiciendo, Amén. confiando en esta palabra, como hoy en esta mañana decía, en esta tarde decía mi esposo, no temas porque yo estoy contigo. Sí, amén. Créelo. Amén. Si Él lo dice es porque está con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios. Qué grande que es el Señor. Él dice que nos da fuerza, nos ayuda. Y yo meditaba en una palabra que tenía para compartir un versículo. Y dice en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimide. Qué grande que es el Señor. Amén. Y Jehová va delante de ti. Hermano, estas son promesas para nosotros. El Señor nos dice que Él va delante de nosotros. Él estará contigo, dice. No te dejará. Confía en el Señor. Él no nos va a dejar. Quizás vamos a pasar altos y bajos, pero si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Quizás mi esposo decía anoche que estuvimos participando con la zona 1, ahora el 15, 16 y 17 de julio,
va a participar con un congreso, se va a hacer a nivel nacional los 3 días y quiera Dios que podamos compartir también. Hace tiempo que no nos juntamos y quizás a través de estos aparatos que salen, Dios los permite para que nosotros nos unamos con la ayuda de Él. Que el Señor te bendiga. Amén. Y la verdad que es algo tan lindo porque por ahí no lo vemos, pero están los celulares que a veces nosotros tenemos noticias de nuestros familiares en la carne, nuestros familiares en el espíritu con nuestros pastores, nuestros hermanos, y cuántas cosas que están pasando, como decía mi esposo, pero el Señor nos alienta en esta tarde, que Jehová va delante de ti, delante de mí. Él estará contigo, dice. Perdón. No te dejará, ni te desamparará. No temas, dice, ni te intimide. Con todas estas cosas que estás escuchando, no tengas temor. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Gracias, Señor. Gracias al Señor por este hermoso versículo que tenía también mi esposo, que usted y yo podamos practicarlo. Amén. No solamente leerlo y oírlo, sino practicarlo con la ayuda del Señor. Hoy en estos momentos tenemos a unos cuantos pastores que están internados. Ha partido a la presencia del Señor mi pastor de Mercedes, el pastor Octubia, su esposa está internada. A unos días antes partió a la presencia del Señor también la pastora de Dolabo. Que Dios guarde a sus hijos también. Ya nuestro pastor había partido, pero gracias al Señor que Él hasta aquí le había ayudado a mi pastora y era el momento de que Él vendría por su vida. Sí, sí. Debemos orar también por nuestro pastor Cáceres del Bolsón. Hoy él también está internado. Los pastores de Chulechuel, en cual nuestra pastora Lorena es la que está más delicada. El pastor también tiene COVID, pero gracias al Señor no es tanto como nuestra pastora. Y le doy gracias a Dios también porque vemos la mano del Señor. Nuestra hermana Emma, nuestro hermano Gustavo, ya han salido, gracias al Señor. Gracias. Por esto, porque ellos también estuvieron pasando como algunos hermanos también. Pero Dios ha tenido misericordia. Gracias. Solo le pido mucho las oraciones a favor de nuestra hermana Eva. Ella estuvo un poco delicada. Después se vino bajando así su defensa. Hoy le están haciendo diálisis, está muy delicada, sinceramente. Su hijo Claudio, su esposa, su nieta, la están atendiendo, pero Dios es grande en misericordia y sabemos que le va a ayudar. Solo estamos pidiendo que Dios haga su voluntad, que Dios le dé mucha fuerza a Eva. Yo sé que ella lo mira, la familia. Que Dios te bendiga grandemente, Evita. Adelante, no temas ni te intimides, como dice su palabra, así como ha pedido la oración por la hija de nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Adriana Arismendi pidió la oración por se me escapó, se me estaba acordando el nombre, pero nosotros tenemos en la lista. Y ella pedía la oración porque tuvo COVID, tuvo 20 días, muy delicada, y ahora salía y caminaba y se cansaba mucho, pero lo volvía a mandar un mensaje que gracias al Señor está mejor. Y sabemos que Dios seguirá obrando, así como cada uno de los hermanos que están en distintas partes de esta ciudad, que Dios los guarde, los proteja. A mi hermana María Ávila, que está tan lejos allí en Mascardi, y hermana Sandra, que está allí a los kilómetros de
del Península de Península de San Pedro, mi hermana Teresita, y así cuántos hermanos como están cerquita aquí de la iglesia también. Pero hoy no podemos participar, pero sabemos que Dios está en todo lugar. Sí, amén. Dios está en todo lugar. Amén. Hoy está aquí, está en tu casa, está contigo. Gracias. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Dios te bendiga grandemente. Y bueno, si alguno ha cumplido años también, Dios lo bendiga. Amén. Quizás en estos momentos por ahí se nos escapan en los cumpleaños, pero sabemos que Dios está con ustedes también. Sí, amén. Que el Señor te bendiga. Y bueno, el día de mañana, con la ayuda del Señor, me van a dar la segunda vacuna. Y el día martes a mi esposo. Así que ya vamos a estar bien. Vamos a andar por todos lados. Que el Señor los bendiga. Que Dios bendiga a todos, y a aquellos que todavía no los han vacunado, tengan paciencia. Y Dios hace todo como Él quiere, no como nosotros queremos. Que el Señor te bendiga. Dios te ama mucho. Amén. Dios te ama mucho. Sí, hermano, hermana, joven, señorita, niño. ¿Cuántos niños desearán estar en la iglesia? A lo mejor para ver a sus amiguitos. Sí. A lo mejor para decir vamos a cantar un coro. Que el Señor te bendiga. Amén. Pero Dios está contigo, ahí en tu hogar también. Dios te bendiga, y será, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo. Y si no, que Dios abra las puertas del templo conforme Dios quiera. Amén. Lo único que tenemos que ser ordenados, Ayúdame. hacer todo con protocolo, como decimos, y no solamente en la iglesia, hermano, hermano. Cuando andes por la calle, por ahí, que tengas que hacer alguna diligencia, ponete el barbijo, anda con el alcohol, cuídate, porque Dios nos cuida, pero también nosotros tenemos que cuidar. Sí. El Señor te ama mucho. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga y muchas, muchas bendiciones. Amén. Amén.